Ya. Ahora sí, bueno, buenas noches chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de examen físico cardiovascular. Aquí vamos a ver todo lo que es el ciclo cardíaco, pulso venoso, pulso arterial, las ondas, entre otras cosas. Y también la ocultación a nivel cardíaco, ¿no? Porque estamos en el lado de semiología y ya cuando pasen a cardio van a ver patologías netamente. Entonces, comenzamos con el examen cardiovascular, pero para que ustedes logren entender todo lo que son los focos de ocultación y ciertas patologías, más aún en las valvulopatías que lo vamos a ver más adelante, es necesario saber ubicarnos en el corazón, ¿no? ¿Cuál es la aurícula, cuál es el ventrículo y cuáles son las válvulas? En realidad tenemos que dividir el corazón en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a dividir derecho e izquierdo. Entonces, en el lado derecho vamos a tener una aurícula y un ventrículo y lo mismo en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, aurícula derecha va a ser esta, ventrículo derecho. Y por el otro lado, pues tenemos, a ver, con este color, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, entre aurícula y ventrículo va a haber una válvula, ¿ok? Tanto aurícula derecha como ventrículo derecho y aurícula izquierda como ventrículo derecho. Entonces, la válvula que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se llama válvula tricúspide, ¿ok? Mientras que la válvula que se encuentra en el lado izquierdo entre aurícula y ventrículo se llama válvula mitral, ¿ok? Entonces, ¿está ahí todo claro? Esas son las dos válvulas que se encuentran en medio de aurícula y ventrículo. Luego tenemos otras válvulas, las válvulas que van a estar comunicadas con la arteria, es decir, la sangre, cuando la sangre sale del corazón, ¿no? Entonces, cuando la sangre sale del corazón va de ventrículo a arteria. Por el lado derecho, tenemos que el ventrículo derecho sale, la sangre sale ¿hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar, ¿ok? Y entonces aquí nosotros tenemos otra válvula, que como sabemos esa sangre va hacia los pulmones, entonces la válvula se va a llamar igual, válvula del tronco pulmonar o también conocida como válvula pulmonar. Y luego tenemos otra válvula que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿no? Entonces se va hacia la aorta. ¿Y cómo se llama esta válvula? Al igual que el nombre de la arteria, se va a llamar válvula aórtica o válvula de la aorta. Ok, chicos, en conclusión, para que ustedes recuerden esto, nosotros tenemos una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Entonces, entre aurícula derecha y ventrículo van a haber válvulas, ¿no? Primero, la válvula que se encuentra entre aurícula derecha y ventrículo derecho es la tricúspide. Y entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo es la válvula mitral. Luego tenemos otras válvulas que comunican el ventrículo con la arteria, ya no con la aurícula. Entonces, cuando del ventrículo derecho sale sangre, la sangre inyectada, ¿hacia dónde va? Va hacia los pulmones, ¿ok? Y esta válvula, por eso se llama válvula pulmonar. Y cuando la sangre va del ventrículo izquierdo hacia la aorta, se llama válvula aórtica. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, todo claro. Muy bien, están ahí levantando sus manitos. Ya, muy bien, chicos. Entonces, es importante que sepan esto para que también se ubiquen cuáles son las válvulas del lado derecho, cuáles son las válvulas del lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, del lado derecho tenemos la válvula tricúspide, la pulmonar del lado izquierdo tenemos a la mitral y a la aórtica. Y bueno, ya saben cuál es lo que sale del corazón se llama arteria, ¿verdad? Y lo que llega son las venas. Por ejemplo, por el lado derecho llega la vena cava superior y por el lado izquierdo llegan las venas pulmonares, ¿no? Tú saben que cuando hablamos de pulmonares cambia un poco porque uno lleva sangre desoxigenada y oxigenada, ¿no? Entonces, normalmente las venas que transportan sangre desoxigenada, ¿verdad? Solo que cuando te dicen que el nombre es pulmonar cambia, o sea, ya no las venas transportan sangre oxigenada, sino desoxigenada, ¿ok? Bueno, ya, acá me olvidaba decirles que tanto es vena cava superior como vena cava inferior. Entonces, ese es un repaso de anatomía que ya estoy segura que ustedes lo saben por anatomía, fisiología, por todo.
y por fisiopato inclusive, ¿no? Entonces, ahora sí lo que nos interesa es el ciclo cardíaco, que yo sé que también lo saben, ¿no? Tenemos dos fases en el ciclo cardíaco, que es la sístole y la diástole, ¿no? Cuando yo hablo de relajación del corazón, ¿es sístole o diástole, chicos? Relajación, llenado, diástole o sístole. Diástole. Diástole. Diástole, muy bien, ajá, muy bien, chicos. Y cuando el corazón se contrae y inyecta la sangre, saca la sangre. Sístole. Sístole, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, comencemos con lo primero que es el llenado ventricular. Como nosotros sabemos, la sangre de nuestro cuerpo viene a través de las venas, ¿no? Y llegan hacia dónde? Hacia nuestras aurículas, no pasan de frente al ventrículo. Porque entre las aurículas y los ventrículos que se encuentran, entre la aurícula y el ventrículo, ¿qué se encuentran, chicos? Las válvulas. Muy bien, las válvulas. Y estas válvulas tienen un nombre. ¿Cuáles son? La tricúspide y la mitral, ¿verdad? Y como son válvulas que conectan la aurícula con el ventrículo, se llaman válvulas aurículo-ventriculares. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa para que la sangre pase de las aurículas al ventrículo? Pues al igual que un canal, se tiene que abrir, ¿no? Se tienen que abrir estas válvulas. Y al abrirse las válvulas pasa la sangre de la aurícula, tanto derecha como izquierda, al ventrículo, ¿ok? Entonces, de la aurícula derecha al ventrículo derecho se abre la válvula tricúspide y pasa la sangre. Y lo mismo pasa por el lado izquierdo, se abre la válvula mitral y pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la cantidad que pasa en el llenado ventricular solo es del 80%, ¿ok? Y tú me preguntarías, ¿y el 20% se quedan en las aurículas? No, no se quedan, tienen que bajar, pero este es otro proceso. ¿Ok? Entonces, el primer paso es el llenado ventricular cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y la mitral, y pasa la sangre de las aurículas al ventrículo. ¿Ok? El llenado ventricular también incluye lo que es la contracción auricular. ¿Por qué? Porque como les dije, acá estaba el 80%, pero el 20% se había quedado en las aurículas. Entonces, en este momento, que es la contracción auricular, como su mismo nombre lo dice, las aurículas se contraen para sacar toda la sangre restante de las aurículas y pasarlas al ventrículo, que vendría a ser el 20%. Como se dan cuenta, es llenado ventricular porque aún están llenando el ventrículo, ¿no? Pero también suelen ser conocidas como contracción auricular, porque se contraen las aurículas para llenar a los ventrículos. ¿Ok? Entonces, si es llenado, estos corresponden ¿a quién? A la diástole, ¿verdad? Entonces, todo lo que es llenado ventricular, uy, llenado ventricular corresponde a la diástole. Entonces, si te preguntan, ¿llenado ventricular qué fase del ciclo cardíaco es? Es diástole. Tanto llenado ventricular y contracción auricular. Entonces, luego de esto, ¿qué pasa? La sangre ya se encuentra en los ventrículos, pero como ustedes saben, las válvulas están abiertas. ¿Qué debe pasar para que la sangre del ventrículo no regrese a las aurículas, chicos? ¿Qué deben pasar con esas válvulas? ¿Deben seguir abiertas? Deben cerrarse. Muy bien, ajá. Como dice su compañero, la válvula tricúspide y la válvula mitral deben cerrarse. Y ustedes saben que cuando las válvulas se cierran, generan un ruido. ¿Y qué ruido creen que es ustedes? ¿El primero o el segundo ruido cardíaco? Sí, recién estamos comenzando la fase, chicos. Va a ser el primer ruido cardíaco, ¿ok? Entonces, ya se abrieron las válvulas, se llenó el ventrículo, ahora quiero evitar que la sangre regrese a las aurículas, entonces esas válvulas auriculoventriculares se deben cerrar. Y al cerrarse van a generar un sonido, que son el primer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el volumen, tele, significa al final del llenado, es decir, al final de la diástole, todo el volumen que se encuentra aquí va a ser 120 mililitros. ¿Ok, chicos? Entonces, recordemos, y este proceso se llama contracción isovolumétrica. Y la contracción isovolumétrica es parte de la sístole, ¿ya? Sístole, no se olvide. Entonces, las válvulas se cierran y se genera el primer ruido cardíaco. Ahora, toda la sangre se encuentra en el ventrículo, pero como ustedes saben, la sangre tiene que ir a irrigar a todos los tejidos de nuestro órgano, de nuestro cuerpo, ¿no? Tiene que ir a los pulmones, tiene que ir al estómago, al cerebro, entonces tiene que ir a todos nuestros órganos. Por ende, la sangre no se puede quedar en los ventrículos, entonces tiene que salir. Y para que salga, lo va a hacer a través de las arterias, ¿no? Tanto arteria pulmonar y aorta.
Y a ver, chicos, ¿qué se encuentra entre el ventrículo y la arteria? ¿Qué es lo que impide que salga la sangre? Las válvulas semilunares. Muy bien, ajá, muy bien. Las válvulas semilunares. ¿Y cuáles son estas válvulas? Son dos. Si va hacia la arteria Pulmonar, Aórtica y pulmonar, ¿cómo se pulmonar. pulmonar llama? y aórtica. Ajá, muy bien, pulmonar y aórtica. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a pasar lo mismo. Estas válvulas, las auriculoventriculares, ya están cerradas, pero necesito que se abran las otras válvulas para que salga la sangre hacia los tejidos. Entonces se va a abrir la válvula pulmonar y la válvula aórtica, y como sale la sangre, es como cuando abres el caño, eyecta el agua, igualito. Entonces, la sangre se va a eyectar con una fuerza para salir por la aorta y para salir por la arteria pulmonar. Y eso se conoce como eyección ventricular, que también forma parte de la sístole. Entonces, ¿ustedes creen que en la eyección ventricular primera van a salir los 120 mililitros? ¿O alguien sabe cuántos mililitros salen y cuánto se queda? Porque no salen los 120 mililitros. Acá queda un líquido, bueno, sangre restante. Salen 70 y hay residual de 50 mililitros, ¿no? Ajá, muy bien. Muy bien. A ver, ¿cuál es su nombre? Yo. Muy bien, Geraldine, ajá. Salen 70 mililitros y lo restante son 50 mililitros. Muy bien. Y sumando eran 120 mililitros, que era el volumen telediastólico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El corazón se queda con un porcentaje de sangre, que son 50 mililitros, y salen 70 mililitros para irrigar a nuestro cuerpo. Luego de esto, para evitar que la sangre regrese, ¿qué es lo que pasa con las válvulas? Se cierran. Se cierran, muy bien. Y tú sabes que cuando las válvulas se cierran siempre van a generar un ruido. En este caso es el segundo ruido cardíaco. Entonces, muy bien. Cuando las válvulas semilunares se cierran es el segundo ruido cardíaco, y esto se llama como relajación isovolumétrica. Y la relajación isovolumétrica forma parte de la diástole, ¿ok, chicos? Diástole. Entonces, cuando se cierran las válvulas, genera ruidos cardíacos. Si te preguntan, ¿el cierre de las válvulas auriculoventriculares qué ruido cardíaco genera? ¿Primero o segundo? Primero. Muy bien. ¿Y el cierre de las Primero. válvulas semilunares? Segundo. Segundo ruido cardíaco. Muy bien, chicos. ¿Se logró entender esto? ¿Quieren que les repita alguna parte? ¿Dudas, preguntas? ¿Mm? Todo claro. Todo claro. Ya, genial, chicos. A ver, ahora sí, vamos a continuar. Ya hemos visto la ubicación anatómica, ya hemos visto el ciclo cardíaco, entonces ya estamos un poco ubicados en el corazón para poder entender el examen cardiovascular. Listo. Comencemos por el pulso arterial. Lo que nosotros palpamos cuando nos tomamos la carotida, el pulso arterial radial, braquial, es el pulso arterial, no el pulso venoso. El pulso venoso no lo palpamos, lo que palpamos es el pulso arterial. ¿Ok? Y eso es generado en la sístole ventricular, es decir, en la eyección, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros sentimos el pulso? Por la sístole ventricular. Las ondas o la gráfica que representa el pulso arterial va a estar formado por dos cosas, por el pulso arterial sistólico y la presión arterial media, ¿ok? Entonces tenemos lo que vendría a ser la presión arterial sistólica, perdón, y la presión arterial diastólica, ¿no? Sístole y diástole. Ahora, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la incisura, ¿ok? La incisura va a corresponder justo en la parte media de la presión arterial media. ¿Ya? Entonces, recuerden, tenemos un pico sistólico, que es el de acá, y también tenemos un pico diastólico. El pico sistólico pertenece al pulso arterial sistólico, y cuando hablamos del pulso arterial diastólico es abajo, ¿no? Ahora, esta incisura que ven acá como un triangulito entre el pulso arterial sistólico y, perdón, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, esta incisura se va a llamar muestra dicrótica, ¿ok? Muestra dicrótica. Y la muestra dicrótica es el cierre de las válvulas semilunares. ¿Cuáles son las válvulas semilunares, chicos? La aórtica y pulmonar. Ajá. Aórtica y pulmonar. Muy bien, chicos. Ajá. Entonces, el pulso arterial básicamente va a estar representado
por la incisura en el medio que se conoce como muestra dicrótica. Entonces, si te preguntan qué es lo que significa la muestra dicrótica, es el cierre de las válvulas semilunares, que es la aórtica y la pulmonar. Y justo coincide con el valor de la presión arterial media. ¿Ya? El pulso arterial tiene ciertas características como que tiene una frecuencia, ritmo constante, volumen, amplitud, que ya lo vamos a ver más adelante, contorno, velocidad del movimiento ascendente, también del movimiento descendente, rigidez, presencia de estrecimiento o frémito palpable, presencia de soplos audibles o irradiables, ¿ya? Esto es como para que lo tengan conocimiento que les ponen en su PPT, no suelen preguntar. Lo que sí ustedes deben saber para práctica es dónde encontramos o dónde podemos palpar los pulsos, ¿no? Entonces, el más conocido, pues, es el pulso, aquí, ¿no? La radial, como pueden ver en la imagen, pulso radial. Y también suelen muchas veces tomar el pulso braquial, ¿no? Generalmente para que hagan su haga, ¿no? Ahí, pulso radial y braquial. Sin embargo, tenemos otros tipos de pulsos como el pulso carotidio, el pulso dorsal del pie, como ven en la imagen. Ese es un poquito difícil de tomar, ¿ah? Pero practiquen, cuando vean a sus pacientes, practiquen ahí en su pie tomando el pulso, ustedes mismos en su propio pie, para que agarren la práctica. Y también cuando ustedes ven, se ponen a su pie de manera lateral y en la parte tibial posterior, ahí también van a sentir el pulso. Luego también tenemos el pulso femoral. Ese también es muy claro, ¿ah? Es muy fuerte. Cuando tú lo sientes clarito, el pulso femoral. Y luego también tenemos el pulso popliteo. ¿Ok? Aquí. Entonces tenemos pulso, no solo existe pulso radial, pulso braquial y pulso carotidio, sino también existe el tibial posterior, el dorsal del pie, el popliteo y el femoral. ¿Ok? Ahora, existen ciertas anomalías asociadas a las valvulopatías. En realidad, estas anomalías es más para pregunta de examen. Por ejemplo, si te dicen pulso parvus tardus, se relaciona con estenosis aórtica grave. Si te dicen amplio magnus, es porque la amplitud es grande, ¿ok? Y se relaciona con insuficiencia aórtica moderada. Y luego tenemos el magnus oceller o pulso colapsante de Corrigan, que va con la insuficiencia aórtica grave. ¿Ya? Entonces, eso es más para que ustedes lo relacionen con las patologías que les dan en su examen. Les dan un caso clínico y al final les dicen que tienen un pulso parvus y tardus. Y ahí te ponen estenosis aórtica grave, ¿no? Igual con amplio magnus, insuficiencia aórtica moderada, y con magnus oceller es una insuficiencia aórtica grave. Entonces, para que entiendan un poco más, aquí les puse los gráficos. Habíamos dicho que lo normal es cuando tenemos una muestra dicrótica, ¿no? Aquí, y que justo está cayendo con la presión arterial media y tenemos nuestra presión arterial sistólica y nuestra presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, cada uno tiene su pico sistólico y su pico diastólico y en el medio tenemos a la muestra dicrótica. Esto es la escotadura o muestra dicrótica, como lo quieran llamar. Esto es lo normal. ¿Qué pasa cuando tenemos un pulso parvus tardus? Parvus porque tiene una baja amplitud. ¿Ok? Parvus tardus es por una baja amplitud y el tardus es tarde, ¿no? Es porque tiene un ascenso o un descenso lento, ¿ya? Por eso es tardus. Ascenso, descenso lento. Mientras que parvus es porque la amplitud, si se dan cuenta, aquí es una amplitud considerable, mientras que acá es baja, si se dan cuenta. Entonces es una amplitud baja. Y parvus tardus porque alargan el tiempo, ¿ya? Un ascenso o disminución lenta. Luego tenemos el bisferens, que suelen preguntar bastante, y si te das cuenta, aquí tenemos dos picos sistólicos, porque normalmente tienen un solo pico sistólico y un solo pico diastólico, ¿no? Entonces, aquí si te das cuenta, tenemos dos picos sistólicos y un pico diastólico. Sístole y diástole. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente el pulso bisferens está relacionado con una insuficiencia aórtica grave, ¿ok? Y tenemos que la sístole va a estar dada por dos ondas, mientras que la diástole está dado por una onda. Por eso esto es patológico, ¿no? Porque lo normal es que sea solo una sístole y una diástole. En cambio aquí son dos ondas sistólicas y una pequeña onda diastólica. Ni siquiera es lo que normalmente debería ser, sino es una onda de tipo pequeña. ¿Ok? Y es lo mismo que pueden ver en el otro lado, también el bisferens con la escotadura dicrótica, que también se suelen observar en miocardiopatías, ¿ok?
Miocardiopatías, las que son la hipertrófica y la hipertrófica y la obstructiva. ¿Ya? Entonces, recuerden, tenemos lo normal, el parvus tardus, que lo vimos aquí, pequeño, por eso le dicen pequeño, porque tienen baja amplitud, y tardus porque hay un ascenso y un descenso lento. Y se relaciona con estenosis grave. Cuando hablamos del bísfenes es porque hay dos picos sistólicos y un diastólico, pero pequeño. Luego tenemos el pulso dicrótico. ¿Qué significa dicrótico? No se te hace como dicrótico, eso lo he escuchado antes, sí, por la muestra dicrótica o la escotadura dicrótica, ¿no? Entonces, pulso dicrótico se considera que la escotadura dicrótica a comparación de aquí está mucho más pronunciada, es decir, está mucho más abajo, mucho más grande. Entonces, pulso dicrótico significa que hay una gran pronunciación de la muestra dicrótica, como pueden ver en la imagen, ¿ok? Por ejemplo, te preguntan, cuando el pulso arterial en su gráfica tienen una gran pronunciación de la muestra dicrótica, te ponen parvus tardus, normal, bísfenes y dicrótico. ¿Qué marcarías dicrótico? Porque el dicrótico, de acuerdo a dicrótico, muestra dicrótica, entonces significa que la muestra está mucho más pronunciada. Y te dicen parvus tardus, parvus porque es una amplitud baja y tardus porque es un ascenso y un descenso lento. Bísferens bi de 2. Entonces yo tengo, digo, 2 sistólicas y una diastólicas. Entonces, no se lo memoricen, chicos, hagan sus mnemotecnias como le digo, bísferens de 2, parvus tardus lento. Dicrótico, muestra dicrótica, ¿no? Gran pronunciamiento de la muestra dicrótica. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? ¿Entendió? ¿No? Ya, muy bien. Para Alexander, todo bien. Para los demás chicos. ¿Sí? Ya, genial. Gracias, Geraldine. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, creo que sí se está entendiendo. Ya. Otra de las cosas que también suelen preguntar bastante es acerca del pulso paradójico. Lo voy a escribir acá. ¿En qué consiste el pulso paradójico? Básicamente es cuando se relaciona con una patología que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, generalmente en estos casos es cuando se suele percibir el examen físico o no se percibe el examen físico. Si el paciente, si nosotros logramos percibir el pulso paradójico, es porque el paciente estaba en un taponamiento cardíaco. Si no logramos percibirlo al examen físico, generalmente es porque su amplitud cae menos de 10 milímetros de mercurio. Entonces, tengo dos opciones. Si la amplitud cae menos de 10 milímetros de mercurio, no se va a percibir en el examen físico. Pero si cae más de 10 milímetros de mercurio, sí se logra percibir al examen físico y esto es claramente un tamponamiento cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué consiste? En que estas ondas del pulso una va a caer más de 10 milímetros y al caer más de 10 milímetros se va a percibir en el examen físico, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente pasa en la inspiración, ¿ya? Entre el pulso paradójico. Ahora, ya hemos visto lo que es pulso arterial, entonces ahora vamos a comenzar con lo que es básicamente pulso venoso, ¿no? Entonces, el pulso venoso no lo solemos utilizar mucho en el examen físico, lo pasamos por desapercibido, al menos que logramos ver incurgitación yugular prominente, ¿no? Y decimos insuficiencia cardíaca. Entonces, el pulso venoso, para poder tomarlo en un paciente correctamente, el paciente debe estar en un decúbito supino, o sea, mirando hacia arriba y echado, acostado, con una cabecera en 45 grados. ¿Qué significa que la cabecera esté en 45 grados? Aquí, como ven en la imagen, ¿sí? ¿No? Ya, eso es 45 grados, su ángulo agudo. Entonces, el paciente, la posición correcta es decúbito supino, con una cabecera elevada en 45 grados. Se prefiere utilizar, o si te preguntan qué vena se utiliza para medir el pulso venoso, es la vena yugular interna del lado derecho. ¿Ok? Entonces te vas a poner al lado derecho del paciente, como siempre, y le vas a ver la vena yugular
interna derecha. Es mejor la interna que la derecha siempre y es mejor la interna que la externa. Ya recuerden, esto es mejor la interna que la externa y es mejor la derecha que la izquierda. Normalmente nosotros al momento de la inspiración, nuestra presión venosa yugular debería disminuir. Eso es lo normal. Pero ¿qué es lo patológico? Que siga normal o siga aumentado, ¿no? Entonces, la presión venosa central, lo que nosotros normalmente deberíamos tener es de 8 a 12 centímetros de agua y se mide con dos métodos, como ustedes pueden ver en esta imagen. A ver, en su PPT les ponen el método 1 y el método 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo normal la presión venosa central? De 8 a 12. Aquí vamos a tener diferentes métodos de referencia o planos de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro esternón y en nuestro ángulo external vamos a trazar una paralela, como pueden ver en la imagen. Trazo una paralela a mi ángulo external. Lo que yo debo ver es que, por ejemplo, si mi ingurgitación yugular llega hasta aquí, que son 3 centímetros desde el ángulo external, yo trazo una paralela, por ejemplo, este es mi paciente echado, ¿no? Entonces yo pongo mi regla desde el ángulo external hasta donde llega el pronunciamiento de la vena yugular interna derecha, debería ser como máximo 3 centímetros, o sea, menos de 3 centímetros es lo normal. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, que la vena yugular le llega hasta aquí o hasta acá, ya sería patológico, ¿no? 5 centímetros, 4 centímetros que tú estás midiendo con tu regla, ya es patológico. Eso no es bueno, o sea, no es normal, ¿no? Entonces, eso es el primer método, utilizando ¿qué cosa? El ángulo external o el ángulo de Lewis, como lo quieran decir. Patológico significa que la altura de la vena yugular desde el ángulo de Lewis con mi regla sea más de 3 centímetros. Y lo normal es que sea menos de 3 centímetros. Luego tenemos el siguiente método, donde se traza una línea paralela al plano de Lewis, que es la escotadura supraexternal, encima, supraexternal del esternón, entonces un poquito más arriba. Entonces, ese es el plano de Lewis. Ya no en el ángulo external, sino en lo que vendría a ser el lado o la escotadura supraexternal. Entonces, aquí es mi escotadura supraexternal. Yo trazo un plano, una paralela, y esto se conoce como el plano de Lewis. ¿Ok? Y entonces, lo normal es que la presión venosa central se encuentre entre el eje flebostático, que es lo de acá, que son 5 centímetros para abajo del plano de Lewis. Esto es lo normal, que mi vena llegue hasta por acá, ¿no? Entonces, esto es lo normal que se debería ver. Del plano de Lewis para abajo, como 5 centímetros aproximadamente. ¿Cuándo es patológico? Cuando las venas sobrepasan el plano de Lewis. Es decir, mi vena ya no está por acá, sino mi vena está hacia arriba, hacia por acá. Entonces, esta es una presión aumentada. ¿Por qué? Porque si sobrepasa el plano de Lewis, significa que mi presión venosa central es alterada. Si se encuentra entre el plano de Lewis y mi eje flebostático, que son 5 centímetros debajo, eso es lo normal. O sea, tú pones tu regla acá y mides 5 centímetros hasta abajo. Hasta acá es donde se debería tener tu vena yugular interna derecha. Pero si lo ves más arriba, pasando el plano de Lewis, pues ahí ya sería patológico, ¿ok? Entonces, estos son los dos métodos que se usan. Siento que el más simple es el de acá, pero igual están por ahí. Ya, entonces, esos son los métodos que se utilizan para saber el pulso venoso. Si se dan cuenta, es un poco más complicado que el pulso arterial, porque el pulso arterial solo palpas, ¿no? En cambio, aquí sí tienes que utilizar tu regla, todo eso. Por eso no se suele hacer. No sé si se logra entender, chicos. Sí, no. Mm, ya. Bueno, creo que sí se entendió. Igual si tienen alguna duda, pregunten, chicos. Ya, bueno, luego de esto tenemos los que son las ondas de los pulsos venosos yugulares, porque así como habíamos hablado de la presión arterial, donde habíamos hablado de los picos, ¿no? El pico sistólico, el pico diastólico y la muestra dicrótica, aquí también el pulso venoso yugular vamos a tener, pero en este caso tenemos ondas, ¿no? Onda A, onda C y onda B. Y también tenemos el descenso X y el descenso Y. Entonces, están relacionadas y estas sí deben saber si preguntan, porque preguntan si la onda está, no sé, está cañón o la onda cañón, ¿qué patología significa? ¿No? Te pone un caso clínico o así. O la ausencia de la onda, ¿qué es? Y eso es lo que suelen preguntar, más que
cómo está, si es para arriba, si es para abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ondas positivas, que son la A, C, y V, que son las que son ascendentes, o sea, las que son para arriba, y las ondas descendentes, o también conocidas como negativas, porque son las que van para abajo. Y en el gráfico, ¿cuáles son las que van para abajo? La X y la Y, ¿no? Entonces, ondas de descenso, X e Y, y las ondas positivas son las que ascienden, como la A, la C y la B, o la V, ¿no? Entonces, comencemos con la onda E, que es la que se encuentra aquí. A ver, voy a cambiar de color. Ya. La onda A, que es la que se encuentra arriba, si se dan cuenta, tiene una amplitud considerable. Pero, ¿qué pasaría si mi onda A, en vez de estar en esa amplitud, tiene una amplitud mucho más grande, ¿no? Un aumento en la amplitud, o también conocida como onda A gigante, que te ponen en el enunciado de la pregunta. Eso significa patología, porque no es normal. La onda A debería estar pronunciada normalmente, pero si está aumentado en amplitud, pues significa estenosis tricúspida, hipertensión pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Generalmente te ponen estenosis tricúspide, ¿ok? Luego tenemos qué pasa cuando la A no está aumentada de amplitud, sino te ponen una A cañón. Una A cañón significa que la contracción auricular con válvula tricúspide cerrada, o también qué patología, el bloqueo auriculoventricular cerrado completo, y eso es cuando se conoce como el signo de la rana. Entonces, generalmente te van a poner paciente y te van a poner un contexto de caso clínico y te van a decir con presencia de onda A cañón en el pulso venoso. ¿Qué patología es? Y te pone bloqueo auriculoventricular completo o signo de la rana. Y esto es muy frecuente porque en banco lo he visto bastante cuando la onda A se encuentra ausente. ¿Qué patología es? Fibrilación auricular. Eso sí, recuérdenlo siempre, fibrilación auricular. En sus banquitos van a ver que hay preguntas sobre esa ausencia de la onda A, fibrilación auricular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta onda A va a estar abolida, que no va a estar presente. ¿Ya? Luego tenemos la onda C, que es la que ven aquí. Esta onda C significa el cierre de la válvula tricúspide, ¿ok? A ver, chicos, ¿la válvula tricúspide es una válvula auriculoventricular o semilunar? Aurículo Aurículo ventricular. ventricular. Auriculoventricular. Entonces, ¿qué ruido cardíaco va a marcar? Primero. El primer Primero. ruido cardíaco. Muy bien, porque es el cierre de la válvula tricúspide. Entonces, tú te vas a acordar, onda C, C de cierre. Entonces, onda C, ¿qué significa? Cierre de la válvula tricúspide, ¿ok? Onda A de contracción auricular derecha y onda C, cierre de válvula tricúspide. Y ustedes saben que cuando se cierra la válvula tricúspide inicia otra fase que vendría a ser el inicio de la sístole, ¿no? En la eyección. Luego tenemos otra onda positiva que es la onda V. La onda V, como su mismo nombre lo dice, V de ventricular, ¿ok? Se va a dar la contracción ventricular. ¿Hay patologías con esto? Sí. Cuando la onda B se encuentra aumentado, va a significar una insuficiencia tricuspidia. No se confundan estenosis con insuficiencia, son cosas distintas. Ya lo van a ver en valvulopatías. Estenosis es la reducción, mientras que insuficiencia es cuando la válvula no se abre ni se cierra, o sea, está ahí, ¿no? O sea, está constantemente abierta. Esa es la definición por ahí. Entonces, la onda A, cuando hay aumento en la amplitud, es estenosis tricuspidia. Pero la onda B, cuando está aumentada, es insuficiencia tricúspide, ¿ya? No se confundan, uno es estenosis y otro es insuficiencia. Entonces, les puse esto de aquí, que es lo más resumido que yo tenía en mi resumen, para que puedan marcar sus claves correctas, ¿ya? Y bueno, lo que no suelen preguntar tanto, pero es importante que lo sepan, es las ondas negativas o las ondas de descenso, que son la onda X y la onda Y. La onda X, que se encuentra, a ver, aquí, entre la onda C y la onda V, significa la relajación auricular derecha. Y por el lado de la onda Y es la disminución de la presión auricular derecha. Generalmente todo el lado derecho, descenso. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente es eso. Y al examen físico, como dice ahí, podemos ver mejor la onda A y la onda X. ¿Ya? ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Qué es lo que me pueden preguntar? Yo, mira, la onda A abolida, fibrilación auricular. La onda B aumentada amplitud, insuficiencia tricúspide. Y la onda A cañón, que significa bloqueo auriculoventricular. ¿Ya, chicos? No se olviden eso. Esas son las ondas de pulso venoso yugular. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, acerca de pulso arterial, pulso venoso, de examen cardiovascular?
No, todo claro. Todo claro, yo mire. Uy, aquí. Creo que me veo laqueada. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, chicos? Sí se te escucha. Hola, ¿se me escucha? Ya, ahora sí. Sí. Ya está, es mi batería. Denme un minuto, chicos, para continuar con el examen cardiovascular. Voy a conectar la laptop. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, continuemos con lo que vendría a ser inspección cardiovascular. En realidad, cuando tú haces examen cardiovascular, pues ustedes ya saben los pasos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 pasos, chicos? ¿Si ¿Se acuerdan? ¿Con qué se comienza? Con los ojos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves con los ojos? ¿Qué es lo que haces en el examen físico con los ojos? ¿Cuáles son los 4 pasos? La inspección, palpación, percusión, auscultación. Ajá, muy bien, esos son los 4 pasos. Ustedes saben que eso varía en qué sistema? En el abdomen. En el abdomen, Abdominal. ajá, en el examen abdominal. Pero en el examen cardiovascular se queda con lo mismo que examen respiratorio, ¿no? Entonces, en la inspección, pues tenemos primero que observar qué es lo que podrías observar en el tórax del paciente, ¿no? Vas a observar cicatrices, tal vez si se ha sometido a alguna operación, ¿no? Que no te haya dicho en los antecedentes quirúrgicos. Entonces, es importante ver lo que vendrían a ser las cicatrices. También es importante ver el latido cardíaco apical. En personas extremadamente delgadas se puede ver el latido cardíaco como el corazón bombea, o sea, se ve como un piquito así, pam, 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 pam. Entonces, es el latido cardíaco apical, que son adultos, jóvenes con tórax extremadamente delgado. También puedes ver, por ejemplo, las pulsaciones perexternales, superior derecha, entre esas cosas. Pero lo que es importante, cicatrices y el pulso apical, ¿no? El pulso cardíaco apical. Entonces, la palpación, que es el segundo paso, donde básicamente, no sé si se acuerdan que vimos una pregunta donde te hablaban del choque de punta y yo les dije, eso lo vamos a ver en cardiovascular, que es palpación, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya chicos? Por ejemplo, la palpación es cuando solo utilizas tu mano y utilizas para palpar, ¿no? Palpación superficial y palpación profunda. Entonces, tenemos que el orden es que va del ápex a la base. Nosotros somos nuestro corazón, algo así, y va desde el ápex hasta la base. Y va desde dónde? Desde el borde external izquierdo. Tenemos derecha e izquierda. Entonces el borde external derecha, izquierdo, sí. Hasta la base. Entonces va del ápex a la base. La posición del paciente, como siempre, en todos los exámenes, posición de cúbito dorsal, ¿no? En reposo, básicamente. Mm, Ahora, comencemos con el choque de punta. El choque de punta se suele ver y también se suele palpar. ¿Dónde? En el quinto espacio intercostal. A ver, en la imagen, como ustedes suelen ver, acá el paciente, vas a tener tus espacios intercostales, vas a contar 5 espacios intercostales y en el quinto espacio intercostal, ahí vas a sentir el choque de punta, claro que de tu lado izquierdo, ¿no? Entonces ustedes si pueden ahí se tocan, cuenten 1, 2, 3, 4, 5 y ahí justo, yo, por ejemplo, ahorita me estoy tocando mi choque de punta. Entonces se ve y se palpa, en mi caso solo se palpa. Se desplaza, suele haber un rango como de 2 a 4 centímetros. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que se suela sentir hasta en menores de 40 años. O sea, nosotros se debe sentir, ¿no? Lo anormal es no percibirlo en menores de 20 años.
Claro que existen excepciones, por ejemplo, lo anormal también sería percibirlo después de los 40 años, así como lo anormal es no percibirlo antes de los 20, también es anormal percibirlo después de los 40 años, porque significaría una patología que es la hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Es decir, que tu corazón izquierdo está crecido, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero hay excepciones, por ejemplo, si te viene un paciente delgado, que se le suelen ver las costillas, ¿no? Y ves o palpas su choque de punta y tiene 50 años, no vas a decir tiene una hipertrofia ventricular izquierdo, porque es obvio que por su extrema delgadez tú vas a poder palparlo fácilmente, ¿no? Esto se da excepto en individuos muy delgados, como ya lo hemos dicho, o mujeres con amplias mastectomías, ¿no? Cuando les han quitado las mamas. Entonces ahí también suele sentirse por más que tenga 50 o 60 años. Ok, entonces, como dice en la imagen, con el observador ubicado en la izquierda, utiliza la cara palmar de los 4 últimos dedos. Como pueden ver en esa imagen, estos 4 últimos dedos se utilizan generalmente por la punta del corazón, ¿no? Y palpar lo que vendría a ser el choque de punta, que es en el quinto espacio intercostal izquierdo. Ya, entonces palpación, recuerden, inspección es ver cicatrices, ¿qué más? Y ver el latido, ¿no? El latido apical. Luego tenemos palpación, recuerda, palpación, choque de punta, que es sentir cómo late tu corazón, la punta de tu corazón. Luego tenemos la percusión, casi nadie utiliza percusión en examen cardiovascular, como dice ahí, es abandonado, nadie lo usa, pero generalmente al momento de percutir, vas a escuchar dos sonidos, la matidez en los órganos sólidos y también la sonoridad normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sonoridad normal suele ser en el esternón. Entonces, ustedes percútanse su esternón y van a escuchar una sonoridad normal. En cambio, la matidez se suele escuchar en el corazón y en los grandes vasos, generalmente en el corazón, ¿no? Ahora, lo que vendría a ser el cuarto y el quinto espacio intercostal, desde la línea parasternal izquierda, es decir, esta es mi línea paraexternal, o sea, al lado del esternón paraexternal, y este es el lado izquierdo, ¿no? Entonces estoy ubicada bien. De mi línea paraexternal izquierda, en el cuarto y quinto espacio intercostal hasta la línea media clavicular. Entonces tengo mi línea paraexternal y esta es mi clavícula en la mitad, entonces yo trazo así una línea recta, ¿no? Entonces, desde mi línea paraexternal, específicamente el cuarto y el quinto espacio intercostal, hasta la línea media clavicular del lado izquierdo, cuarto y quinto espacio intercostal, yo voy a trazar lo que es un cuadrado. Y en este cuadrado es donde va a existir la matidez, o sea, este cuadrado entre mi cuarto y quinto espacio intercostal, desde mi línea paraexternal izquierda hasta mi línea media clavicular, voy a formar un cuadrado. Y este cuadrado significa que al momento de percutir, yo voy a sentir matidez. Ok, siempre recordar que el choque en punta detrás de este cuadrado significaría derrame pericárdico. Es decir, si en vez de yo sentir matidez aquí, lo siento por acá, me significaría que el choque de punta está desplazado y puede ser por un derrame pericárdico. Ok, entonces es lo que dice acá, ¿no? Corazón y grandes vasos, también en el cuarto espacio intercostal de la línea paraexternal izquierda hasta la línea medio clavicular se forma un cuadrado y este es el choque de punta dentro del cuadrado. O sea, ahí también yo puedo encontrar mi choque de punta. Fuera de esto, que yo encuentre matidez, significaría el signo de Gendrin. El signo de Gendrin significa matidez fuera del cuadrado. ¿Y eso qué significaría? Derrame pericárdico. ¿Ok? Y ya hemos visto sonido normal, el esternón. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros debemos saber en percusión, matidez y sonoridad. Luego tenemos la auscultación. En la auscultación, básicamente, ahí van a utilizar su estetoscopio, ¿no? Como ya saben. Y tenemos ciertas maniobras que son muy importantes para poder auscultar de mejor manera el corazón o la parte del corazón que quieras auscultar, ¿no? Generalmente en la auscultación, pues en el lado derecho no hay corazón, entonces va a estar con silencio en el lado derecho. Y luego tenemos que nuestro estetoscopio que tiene una membrana y tiene una campana, ¿verdad? La membrana y la campana. Entonces, la membrana va a ser utilizado para ruidos agudos de alta frecuencia, mientras que los ruidos graves y los ruidos de baja frecuencia van a ser usados con la campana, como dice acá. Membrana, ruidos agudos y campana, ruidos graves de baja frecuencia. Entonces tenemos tres maniobras que suelen preguntar mucho, la maniobra de Rivero Carvalho, la maniobra de Pachón y la maniobra de Zulay.
La maniobra de Rivero Carvalho es cuando al paciente le pides que se siente y que se incline un poco hacia abajo y le dices que haga una inspiración profunda, ¿no? Entonces, como ustedes ven en la imagen, el paciente pone su estetoscopio aquí. Entonces le pides inspira profundamente. ¿Y para qué sirve esta maniobra? Básicamente sirve para que aumente el retorno venoso al ventrículo derecho y sirve para evaluar netamente el corazón derecho. Entonces, si yo quiero evaluar el corazón derecho, ¿qué maniobra pediría? Pediría la maniobra Rivero-Carvalho, porque nosotros al momento de inclinarnos hacia adelante e inspirar profundamente, estamos aumentando el retorno venoso al ventrículo derecho, es decir, la sangre retorna al ventrículo derecho y me sirve para evaluar mucho mejor mi corazón derecho, mi lado derecho del corazón, ¿no? El lado derecho del corazón. Luego tenemos la posición de Pachón, que es como ven en la imagen, cuando el paciente está en decúbito lateral, pero decúbito lateral del lado izquierdo, ¿ok? Porque el corazón está acá, no sería que el corazón está acá, no, el corazón está acá, por eso es del lado izquierdo. Entonces esa es la posición de Pachón, que es un decúbito lateral izquierdo. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que nosotros vamos a inspeccionar? Como el paciente está echado en decúbito lateral, el corazón va a poder evaluarse mucho mejor el lado izquierdo. Entonces, si a mí me piden evaluar el corazón del lado izquierdo, tendría que utilizar la posición de Pachot, porque vamos a poder ocultar mucho mejor lo que vendría a ser el ápex, ¿no? La punta del corazón. Entonces, Rivero Carvalho para corazón derecho porque aumenta el retorno venoso y posición de Pachot para el lado izquierdo del corazón porque se puede ocultar mucho mejor el ápex y todo eso. Y si yo quiero ocultar la base, yo mira la base del corazón, ¿qué maniobra podría usar? Es la maniobra de Azulay, donde el tórax también se encuentra un poco inclinado hacia adelante, pero las manos van a estar extendidas hacia adelante. Y aquí sirve para ver la región basal del corazón, ¿no? Como ven en la imagen acá, la región basal. Siempre las manos extendidas para adelante es la maniobra de Azulay. ¿Ok, chicos? Entonces sirve para ver el corazón a grandes rasgos, pero lo importante son los focos de auscultación, porque el doctor va a llegar y te va a decir, ya, quiero que me señales dónde está el foco aórtico, o escucha el foco aórtico del paciente, y tú vas a decir, ¿cuál es el foco aórtico? No, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros tenemos, bueno, 5 focos de auscultación, en general los más conocidos son 4, el foco aórtico, pulmonar, tricúspide y pulmonar, y tú me dirás, yo he escuchado esos nombres. ¿Dónde lo he escuchado? Porque son el nombre de las válvulas, chicos. ¿Se acuerdan? Válvulas semilunares, válvulas aórticos pulmonares. Y entonces son los mismos nombres de las válvulas, van a tener los mismos focos de auscultación. Y tenemos otro que es el foco accesorio de ERP, o accesorio o de ERP, algo así. Ya, entonces tenemos lo mismo aquí en esta imagen. Tenemos el lado derecho de mi corazón y el lado izquierdo. Ahora, ¿qué espacios intercostales debo recordar? Debo recordar el segundo espacio intercostal y el quinto espacio intercostal. El segundo espacio intercostal, ya mira, primer espacio y segundo espacio intercostal. Este es el segundo espacio intercostal. Aquí voy a encontrar dos focos de ocultación, el aórtico y el pulmonar, ¿no? Entonces, el aórtico va a estar para la línea paraexternal derecha, o sea, para este lado. Aquí vamos a tener el aórtico. Y para este lado vamos a tener el pulmonar, ¿ok? Para la línea paraexternal izquierda, como dice aquí. Segundo espacio intercostal, paraexternal derecha, el foco aórtico. Paraexternal izquierda, perdón, izquierda, es la pulmonar. Pero tú me dirás, la válvula pulmonar no estaba para el lado derecho, yo mira, porque ahora el foco de auscultación está para el lado izquierdo, porque así lo ponen, así que no se confundan, no se guíen tanto con las válvulas, solo es para que tengan los nombres. Ya, entonces, segundo espacio intercostal, tenemos a las válvulas, o los nombres de las válvulas aórticos pulmonares, ¿no? Que son las válvulas semilunares. Entonces, segundo espacio intercostal, lado derecho, vendría a ser el aórtico, y lado izquierdo, el pulmonar. Luego tenemos el quinto espacio intercostal, entonces yo cuento mis espacios intercostales, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Entonces, mi quinto espacio intercostal, acá. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En mi quinto espacio intercostal yo voy a tener otros 2 focos, que son los focos tricúspide y mitral. ¿Ok? Pero ahora sí del lado izquierdo del lado izquierdo de mi tórax. ¿Qué pasa cuando está el foco que se encuentra en la línea paraexternal? En la línea paraexternal, pero del lado izquierdo, en el quinto espacio intercostal, se va a llamar el foco tricúspide. Pero si se encuentra en la línea media clavicular del lado izquierdo, pero en el quinto espacio intercostal, se va a llamar mitral.
Y ese sí consigue, ¿no? Sí consigue TM. No me acordaba de te amo y así lo hacía. Me ponía el paciente te amo, tricúspide y mitral. Tricúspide es en el lado parasternal y mitral es en la línea medio clavicular. ¿Ok? Entonces ya está aquí. Tricúspide, mitral acá. Me confundí en la edición. Acá tendría que decir mitral. No se confundan ya, chicos. Entonces, tricúspide, línea parasternal izquierda y mitral, línea media clavicular izquierda. Y finalmente, el foco de auscultación que todos se olvidan es el foco accesorio o DER, que se encuentra en el tercer espacio intercostal en la línea parexternal. Entonces, primera, segunda y tercera. Línea parexternal aquí. Este es el tercer espacio intercostal en la línea parexternal izquierda y aquí encuentro el foco aórtico accesorio o el foco de ERP. ¿Ya? Y bueno, por el lado posterior, este es el lado delantero del paciente, el lado ventral, y en el lado dorsal del paciente pues tenemos el foco aórtico descendente, que lo puedes ir viendo acá. Foco aórtico descendente y básicamente no se utiliza tanto, pero es para ver si es que existe coartación de la aorta o no, ¿no? Para ver si existe un soplo escapular. Ya chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? No, sí, todo quedó claro. Todo claro para mí. Todo claro, ya, genial chicos. Entonces, ahora vayamos a recordar un poco de lo que vendría a ser el primer ruido y el segundo ruido, ¿no? Que son fisiológicos, que ya lo hemos visto, que es por el cierre de las válvulas. El primer ruido ustedes mismos son. ¿El cierre de qué válvulas son? ¿Válvulas auriculoventriculares o válvulas semilunares? Auriculoventriculares. Ajá, muy bien, acá está. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y el segundo ruido? Semilunares. Cierre de Semilunares, que las son la CVDs. aórtica y la pulmonar. Ajá, muy bien. Luego tenemos el tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco es el llenado rápido pasivo del ventrículo izquierdo y el cuarto ruido es la sístole auricular, que es el llenado rápido activo del ventrículo. Uno es el tercero es el pasivo y el cuarto es el activo. ¿No? Entonces ustedes ya saben cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se da el primer ruido cardíaco, comienza la sístole. Se cierran las válvulas, en este caso ya serían las semilunares, el segundo ruido cardíaco y comienza la diástole, ¿no? Y dentro de la diástole es donde encontramos el tercer ruido y el cuarto ruido, al igual que el segundo ruido cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿qué ruido se encuentra en la diástole? Segundo, tercero y cuarto. Y en la sístole, el primer ruido cardíaco, ¿ya? Y acá dice, ¿no? R3 que era el llenado pasivo, ¿no? Llenado rápido pasivo. Y en el cuarto es el llenado rápido activo. Uno es activo y el otro es pasivo. Pero ambos se encuentran ¿dónde? En la diástole. Alteraciones en los ruidos cardíacos. Tenemos tercer ruido cardíaco y cuarto ruido cardíaco. En realidad, el que siempre va a ser patológico es el cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco puede ser tanto patológico como fisiológico. ¿Ok? Entonces, el tercer ruido cardíaco conocido como galope ventricular y el cuarto ruido cardíaco como galope auricular. Tenemos que el tercer ruido cardíaco suele ocultarse en las embarazadas, en los pacientes con fiebre, niños, atletas, pero suele ser patológico si es que el paciente tiene insuficiencia valvular, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca sistólica. Pero el cuarto ruido cardíaco siempre va a ser patológico, porque ahí sí es una insuficiencia cardíaca diastólica, hipertrofia ventricular, que es muy común para el cuarto ruido cardíaco, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica. ¿Qué es lo importante acá? Que recuerden cuándo es primer ruido cardíaco, cuándo es segundo ruido cardíaco, dónde se encuentra el tercer y cuarto ruido cardíaco y cuál es el patológico, ¿no? El que siempre va a ser patológico es el cuarto. El tercero puede ser patológico como fisiológico. ¿Ya? Y bueno, para finalizar vamos a hablar de los famosos soplos cardíacos. Este de acá, que es la escala de Levin y Hervey, que es la escala de la intensidad, sí o sí deben aprendérsela, chicos, porque hay bastantes preguntas acerca de esto. Y los soplos sistólicos, por ejemplo, ¿cuándo es pan sistólico? Pan, ¿te acuerdas de tu pan? Que es todo, ¿no? Todo tu pan. Todo el ciclo vas a escuchar soplos. Mesosistólico es al medio, meso de medio, al medio. Protosistólico es al inicio y tele al final. ¿Ok? Pan es todo el ciclo, mesosistólico es al medio de la sístole, protosistólico es al inicio y telesistólico es al final. Mira, si es muy difícil escuchar un soplo,
Más aún va a ser difícil que escuches cuál, si es al inicio de la sístole, si es al inicio de la diástole, si es al medio de la sístole, entonces es netamente teoría, ¿no? Pansistólico es todo el ciclo de la sístole, vas a escuchar soplo. Cuando lo escuchas al medio de la sístole, es mesosistólico. Si lo escuchas al inicio de la sístole, es protosistólico. Si lo escuchas al final, es telesistólico. ¿Ok? Y en la escala de la intensidad, pues tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 y 6. A ver, ahora sí. Por ejemplo, si es grado 1, el grado 1 y el grado 2 son leve, leve. El grado 3 es moderado, al igual que el grado 4, y el grado 5 es intenso, intenso. Pero ¿dónde se van a diferenciar? En la cantidad, bueno, en la profundidad o la intensidad del soplo. El soplo 1 es el soplo 1 de 6, es decir, si hay más de un observador, no todos lo oyen. Es decir, si yo estoy escuchando al paciente, tú lo oyes, pero yo no lo oyo, generalmente es así porque es grado 1, porque es una intensidad 1 de 6. El grado 2 es una intensidad 2 de 6, todos lo oyen, pero es muy bajito de magnitud, o sea, se escucha muy poco, pero escasa magnitud. Luego tenemos el grado 3, que es intensidad 3 de 6, pero no produce frémito. No produce frémito, es decir, no le vas a poder palpar. Luego en el grado 4 es 4 de 6 en intensidad, es muy intenso y es moderado, pero produce frémito. Tercero, no produce frémito, cuarto sí produce frémito. Y el quinto es intensidad 5 de 6, pero es o sea, es el grado más fuerte que se puede escuchar en el estetoscopio. Es lo máximo que se puede escuchar en el estetoscopio, mientras que el grado 5 también es intenso, 6 de 6, y suele percibirse sin necesidad de un estetoscopio. ¿Ok? El grado 6 es el que que ya necesitas estetoscopio, los percibes sin necesidad del estetoscopio. Grado 5 es el grado más fuerte que puedes percibir en el estetoscopio. El grado 4 es cuando produce frémito, el grado 3 no produce frémito. El grado 2 es cuando todos lo van a llegar a escuchar, pero en bajita intensidad, y el grado 1 es cuando no todos lo escuchan. ¿Ok, chicos? Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿No? Pueden reaccionar si entendieron, si no, para volver a explicarlo. Ya, genial. Gracias, Geraldine. A ver, chicos, si lograron entender, ya para ir finalizando la clase, esta pregunta de acá, para que puedan resolverlo. Ok, les voy a dar un minuto y me dicen sus claves. Chicos, ¿se logra ver la pantalla? No. Sí, sí se ve. Ya, ok. Genial. ¿Alguien tiene una clave? El La A. A. La La A, a ver. sí. ¿Algún voluntario que quiera decir? Primero que lea la pregunta. A ver, ¿quién me ayuda?
Chicos, sin miedo. Ya, Fiorella de Sotomayor. Ya, sí, está bien, Fiorella. Ok. Un paciente de 45 años es evaluado por médico general debido a dolor torácico. Se le detecta fácilmente un soplo sistólico en el segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón y no se palpa frémito en la misma zona. ¿Cuál es el grado de intensidad más probable del soplo? La A, ¿Por ya qué que no la se A? palpa el frémito. Ajá. Muy bien, chicos. Así es, no se palpa el frémito. Tal cual, o sea, si se dan cuenta, si ustedes saben esa escala y saben cuándo es cuando se palpa, cuando no se palpa, cuando todos lo escuchan, cuando no todos lo escuchan, cuando ya no es necesidad de usar el estetoscopio, pueden resolver este tipo de preguntas porque siempre va a haber una palabra clave. ¿Ok? Muy bien, chicos. A ver, esta de acá, un minuto también para que puedan resolverlo y me dicen su clave. La B, La B. A ver, ¿quién fue el valiente? Carlos, creo, ¿no? Ya, Carlos, a ver, sí. ayúdame leyéndolo. Usted examina un paciente con antecedentes de disnea progresiva, actualmente a pequeños esfuerzos, de 6 meses de evolución. En los pulsos periféricos se puede apreciar una onda con pico doble en cada ciclo cardíaco. Señale qué tipo de pulso es el que está detectando. Por el pico Ya. doble, supongo que es el Bisferins o infiero que es eso. Ajá. Muy bien, ¿cuáles dije las mnemotecnia B de 2 pico doble? ¿Qué era? ¿Cuáles eran los picos dobles? ¿En la sistólica o en la diastólica, chicos? En la Era sistólica. Sistólica. En la Ajá, sistólica, en la sistólica, muy bien. ¿Y cómo era el pico de la diastólica en el Bifrens? Era pequeño, ¿no? Ya, muy bien, chicos. A ver, un minuto también para que puedan resolverlo y si tienen la clave antes, ustedes normal, hablen. A ver, chicos, ¿algún voluntario? No. Es que esta pregunta es más para valvulopatías. Cuando lleguen valvulopatías lo van a saber resolver porque ustedes no saben en qué patologías hay un soplo mesodiastólico, ya lo van a entender más adelante.
Pero, por ejemplo, a ti te dicen, ¿no? Que el paciente es de mujer de 52 años, que tiene fiebre reumática en su que tuvo fiebre reumática en su juventud y presenta 12 meses de disnea, edema, y la presión arterial está, bueno, dentro de lo normal, la frecuencia cardíaca igual, murmullo vesicular normal y la ingurgitación yugular está presente, ¿no? Entonces se dice disnea, edema e ingurgitación yugular, sus síntomas. Y acá hay algo importante que te dicen que es el soplo mesodiastólico intenso con acentuación presistólica y signo de Rivelo-Carvalho positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el pulso venoso que presentaría? Cuando te digan soplo mesodiastólico intenso, lo vas a asociar mucho más con, a ver, ¿cuál es el pulso venoso? Ya. Lo vas a asociar mucho más con lo que vendría a ser la estenosis tricuspidia, ¿ok? Cuando veas todo lo que son valvulopatías, estenosis, insuficiencia, cada una de esas valvulopatías va a tener un soplo, un soplo claro para la patología. Entonces, por ejemplo, soplo mesodiastólico intenso o soplo mesodiastólico lo vas a relacionar con estenosis tricuspidia. ¿Y qué patología o en cuáles de estas ondas de lo que vendría a ser el pulso venoso está relacionado con estenosis tricuspide? Es la onda A gigante. ¿Ok, chicos? Entonces, la onda gigante con Rivero Carvalho positivo y soplo mesodiastólico. Entonces no se preocupen si no lo han resuelto porque, como les digo, es más relacionado a valvulopatías. ¿Ok? A ver, chicos, este de acá, para que lo puedan resolver. La B. La B, a ver, ¿por qué la B? A ver si me ayudas a leer. A ver. Paciente mujer de 24 años consulta por 24 días de disnea progresiva asociada a un dolor retroesternal. Desde hace 10 días la disnea se presenta ya en reposo y el examen físico se encuentra a paciente sentada hacia adelante. La presión arterial de 90 a 70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 108 por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, pulso paradójico, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. Ujú. Eh, bueno, pulso paradójico nos indica taponamiento pericárdico, pero también podemos notar estos ruidos cardíacos disminuidos, ingurgitación yugular, que esto habla de la triada de Beck, Ajá, además del dolor retroesternal y disnea, que podría indicar o sea, que tuvo una pericarditis. ajá, muy bien, Geraldine. Tal cual como lo dijo tu compañera, aquí te hablan de la triada de Beck, pero también te hablan de lo que vendría a ser el pulso paradójico, ¿no? Que cuando les dije pulso paradójico era taponamiento pericárdico, sí o sí. O también derrame, ¿no? Pericárdico, como lo dijo. Muy bien, chicos. A ver, la última pregunta, creo que esa es la última. Ay, no, ya les di la clave. A ver, ¿lo leen? ¿Me dicen la clave o algún voluntario? A ver, chicos, ¿algún voluntario? No, ninguno. Ya. A ver, La D, ok, la D. Ya, muy bien. ¿Por qué? porque nos mencionan una insuficiencia aórtica severa.
Ajá, muy bien, esa es la palabra clave, tal cual le dice su compañera, porque te dicen, te dan un contexto, ¿no? Que es una paciente mujer de 72 años con antecedentes de insuficiencia aórtica severa, ingresa con piso de hospitalización y usted realiza la historia clínica. O sea, solo te dan el dato de insuficiencia aórtica severa y te dicen qué pulso arterial esperaría encontrar. Y como les dije acá, ¿dónde está? Acá. Insuficiencia aórtica grave o severa está relacionada con el Magnus de Teller. O si te dicen el pulso de corrija, es, ay no, Magnus o Teller. Ya chicos, muy bien. Tal cual lo dijo su compañera, esa sería la clave. Magnus y Teller. O si te dan el pulso arterial de corrijan, también podrías relacionarlos con Magnus y Teller. Ya chicos, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. ¿Todo claro, chicos? Voy a ir buscando el... Sí, todo claro, yo mire, muchas gracias. Ok, ok. Voy a ir buscando el forms. Deme un minuto para mandárselo por aquí. Ya. Tres postes. Ya, ahora sí. Eh, ya chicos, les envié el post ¿les llegó? Sí, sí nos llevo. Ya, ok chicos, bueno, mucha suerte esa semana. Si no tienen alguna duda, pregunta, si no, lo haré. En todo caso, si no, me lo pueden preguntar por WhatsApp como gusten. Muchas gracias por haber asistido hoy. Nos vemos la próxima semana. Creo que nos falta una clase, lo voy a hacer a mitad de semana ya, para poder ponernos al día también. Ok, chicos, entonces nos vemos esta semana que viene. Que tengan buen inicio de semana, chicos. Muchas gracias. Y hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Chao, Carlos, Gracias. chao, Charlene. Gracias. Chao, chao, chicos. Gracias.